Mi nombre es Joaquín, mi apellido Cuello, soy Kilian para la movida local. Tengo 17 años y soy freestyler y músico, músico, compositor, digamos. Me gusta escribir letras relacionadas a lo que sería lo que pasa el día a día y lo que vendría siendo anécdotas curiosas que me gusta compartir con el público. Y el movimiento lo conocí mediante un compañero del colegio que, bueno, en los recreos solía rapear, es muy conocido también en la movida local, pero no quiero nombrar a otros raperos por cuestiones lógicas, ¿no? Pero lo conocí porque le gustaba rapear en el colegio, en los actos, y me interesó mucho la movida, entonces me acerqué, le hablé, le dije, che, está muy bueno lo que haces, me gusta mucho, ¿dónde te puedo ir a ver ejercer lo que a vos te gusta hacer, ¿no? Y me dijo, mirá, estamos en el cultural, hay una competencia que se llama Triángulo Under, qué sé yo. Un sábado cayó que fui, me introduje un toque en la movida, conocí a varios de los raperos con los que a día de hoy me llevo. Y la verdad, muy lindo, me gustó mucho el movimiento y hasta el día de hoy ya son 2 años que estamos ahí metiéndole para que la cultura crezca y sea todo lo más bonito y flexible posible. Lo primero que hice fue una competencia de plaza en la San Martín. Claro, porque yo empecé yendo a ver, no me animaba todavía a anotarme, no tenía IKEA y nada, únicamente iba a gritar rimas. Como todo fanático, supongo que la mayoría empezó así y si no, bueno. Fue en la San Martín, una competencia under, tranquila, como las que se hacían siempre, y me anoté por joder, por intentar ver si era muy difícil, si era muy fácil. Pasé primera ronda y ya en segunda ronda caí, era un triangular, en ese momento estaba lleno de gente, 30, 35 competidores mínimo, y estaba todo plagado de gente que competía. De mi música te puedo hablar que es más que nada un sentimiento transparente expresado en una pista, porque yo soy muy repetitivo, te puedo hablar mucho de una misma temática, como puede ser relaciones, amor, etcétera, y también otro día me levanto enojado porque me pasó X situación, ya sea con alguien, con algo, me golpeé el dedito del pie con el mueble y me levanté enojado y te escribí una canción porque me la di con el mueble, ¿entendés? Es muy transparente de lo que es mi persona. O sea, yo nunca te voy a hablar de algo que no haya pasado o que no tenga necesidad de hablar. Si yo tengo que contarte algo, que escupirte algo al frente del micro, lo voy a hacer sobre el ritmo que se me imponga. No, con el mundo del freestyle bien, la verdad. Bastante activo, siguiendo muchísimas competencias, tanto conocidas como no conocidas, y curtiéndome más en lo que es ese sentido. Ahora con este tema de la cuarentena, el entrenamiento de cualquier rapero era ir y rapear y partirse la madre con alguien en el under, como está bien dicho, ¿no? Pero ahora que no se podía por temas de que no podés salir, de que si salís tenés que estar tapado hasta todo, tenés que ir con el alcohol en gel en la mano porque el que no te escupe, el otro que no está ahí tocándote, el otro que te empuja, ¿viste? No podés vivir bajo una salud, ¿entendés? Entonces, bajo un riesgo sanitario. Así que tenés que nutrirte viendo, fijándote, aprendiendo nuevas técnicas, aprendiendo lo que hacen quizás raperos más experimentados, conocidos, o gente que te gusta seguir nomás y ya está. Pero en síntesis a la pregunta, sí, sigo bastante la cultura y me gusta mucho tanto la de acá como la de otros países, como cualquiera. Me gusta. Y el movimiento hoy en día lo veo decaído por la situación en general, pero siento que se puede volver a normalizar, ¿no? Y para mejorar muchísimas cosas. Es un movimiento que tiene que estar en constante progresión, todo el tiempo tiene que estar progresando. Pero una de las cosas, de los detalles más importantes que yo creo que habría que mejorar es dejar la vergüenza a un lado y empezar a anotarse. A anotarse, a competir, a batallar, a ganar experiencia, ganar respeto, reconocimiento y mandarse, loco. Es eso, mandarse y quedar en este movimiento tan lindo que pues, te cambia la vida en cierto aspecto, en cierta manera de pensar, tu personalidad y todo te cambia la vida. ¿Qué hace falta mejorar? Y yo creo que muchísimas cosas, ya lo dije
en varias ocasiones de que hay muchas cosas que mejorar, como por ejemplo el respeto entre algunos, eh, muchísimas cosas, dejar atrás los mambos personales y enfocarse en lo que es batallar y punto. Es una disciplina. Si nosotros nos vamos fuera de esa disciplina, terminamos haciendo cualquier bochinche. No, musicalmente en lo que sería proyectos y demás, siempre tuve esa maña de querer sacar un álbum, de querer sacar un álbum con una temática y que cada tema vaya siguiendo un poco la temática, vaya como construyendo una historia. Me gusta crear historias con el tema de la música justamente, pero es algo que se viene muy a largo plazo porque no estoy de ánimos para seguir haciendo música de momento y no es algo en lo que esté enfocado. Estoy más enfocado en mi vida, en lo personal y creo que es un proyecto a muy largo plazo porque la música vive en mí, es algo que me encanta, pero no lo tengo como prioridad en este momento. Así que no pienso en lo que vendría siendo a largo o corto plazo porque lo voy llevando a medida que pasa el tiempo, ¿no? Me pasa algo, escribo un tema y si me gusta cómo queda, cómo lo grabé yo ahí en casa al lado del parlante del tele, lo saco y ya está. Eh, es muy express todo. Me gustaría irme a vivir lejos de todo. Es muy fantasioso, ¿no? Pero me gustaría irme lejos de todo, una cabaña en el campo y estar yo, nadie más. No soy familiero para nada, me gusta estar solo, todo el tiempo me gustó estar solo, ni muy rodeado de gente ni nada, porque me entra el pánico mal. Y no, me gusta, me imagino, vos me decís sueño y me imagino soledad, una cabaña cerca de la ciudad como para ir a visitar a mi familia de vez en cuando, no perder la costumbre, pero la soledad, en un lugar tranquilo, con lindo paisaje y perderme ahí, no salir de ahí más. Yo creo que es eso lo más a corta distancia que tengo. No, mi familia, de acuerdo, no les gusta mucho la movida, no están muy relacionados, no entienden mucho el mundo del freestyle, entonces como que me escuchan rimando y todo eso, y dicen, ¿qué hace? De un payaso, ¿viste? Pero es como que me apoyan, pero no les gusta, como que les gusta que yo esté feliz, pero no les gusta lo que hago. Y en cuanto a mis amigos, todos, el apoyo de todos. Micha, que seguramente está viendo esto, me apoyó desde un principio, él fue el primero que fue a una compe conmigo y el primero que me dijo que me anotara. Y hasta el día de hoy es el último que me sigue bancando. Me dice, vos metele que te va a ir bien. Es un amigo de oro. Y, y mis amigos, la mayoría, los tengo adentro del mundo del freestyle, ¿no? Porque como te dije, soy una persona que es muy reservada con lo que habla, con sus sentimientos, con todo. Y este mundillo me ayudó a abrirme un montón y me ayudó a decir un montón de cosas que antes no podía decir por miedo a cómo te tildaba la sociedad, ¿viste? Entonces, por eso repito lo que dije anteriormente, meterse en este mundo, ya sea en este, en el del deporte, en alguno que vos digas es un mundo abierto donde no salís más, meterse en un mundo así mientras no sea algo que te haga mal, es hermoso. No, muchísimo, muchísimo me afectó. La verdad que eh, tuve la suerte de no perder a ningún familiar directo, como muchas personas lo pasaron, y me ha sentido pésame, pero emocionalmente destrozado, psicológicamente destruido, el no salir de casa, yo que soy una persona que le gusta estar constantemente en movimiento afuera, si no es por allá es por acá, si no es por acá es por allá, ¿viste? Pero no, pésimo. En cuanto a nivel de estudios también, cursé mi último año de secundaria atrás de una computadora, atrás de una pantalla de un celular y era algo con lo que soñaba, ¿no? El acto de graduación, ir, agarrar mi diploma, agarrar mi título y decirle a todos mis compañeros, tomen puto para ustedes que desaprobé toda la materia en primero y ahora estoy acá y lo tuve que pasar por atrás de una pantalla. Un 30 de noviembre me dijeron felicidades, terminaste el secundario, se acabó. Y te deja como ese hambre de decir, no voy a volver nunca más a una escuela. No vuelvo nunca más. O sea, vos entendés eso que no volvés nunca más. Y haber pasado el último año, que se supone que es el más bonito, atrás de una pantalla, levantándose a la hora que uno quiere y prendiendo el Zoom sin la camarita y prestando atención a lo que dice una profesora para después copiarlo y que te lo den como aprobado, era
algo que destruyó parte de lo que vendría siendo un sueño en conjunto, perdón. Así que sí, afectó bastante, más en lo psicológico y moral que en lo familiar, digamos. Y algo que le quería decir a la vieja generación no le puedo decir nada porque de ellos aprendí todo, es así. Pero a la nueva generación, a pibes que le están metiendo a la música como RN, como WK, como un montón de chicos que tienen sueños con estos de la música y son sueños que tienen ganas de cumplirlos y llevarlos adelante, que le sigan mandando, locos, que le sigan metiendo con todo lo que puedan, tanto al rap, tanto a la música, que no tengan miedo de probar nuevos géneros, de si quieren hacer un tema pop, que hagan un tema pop, si quieren hacer un rock alternativo, que lo hagan. No todo es rap, porque el rap al fin y al cabo te abre al mundo de la música y la música es un mundo que tiene millones de ramas diferentes. Así que le metan, loco, que le metan y que sean felices haciendo lo que hacen. Nunca pierdan esa ambición y esas ganas de hacer las cosas. Mi nombre es Leonardo Saavedra, tengo 19 años y soy grafitero. Mi que es Coqui. Pertenezco a la crew Calibre 43 y a ellos los conozco de la primaria, sí, de séptimo, sexto, más o menos, de chiquito. Por allá empecé a escuchar rap, veía un poco que habían varios grafitis en la ciudad y de chiquito. Había visto un pareo una vez de la 022, creo que era, en el Belgrano ahí. Me estuve rayando bastante en ese primer año. Estuve rayando a full con mi crew. Estuvimos plasmando por toda la ciudad, sí, por todos lados. Y los conocí, sí, los conocimos muy chiquito y empezamos a arrancar a pintar más o menos a mediados cuando todos entramos al secundario, más que nada. Empezamos a pintar todo ahí. Porque antes era nomás en los baños, así, en la escuela nomás, pero después empezamos a salir a pintar los paredones y a hacer cosas más grandes. Y una anécdota, cuando estaba en la ría ahí pintando un cable CI con los pibes, veía como 30 grados, así, tremendo pareo, como tres casas estábamos pintando y estuvo bueno toda la tarde ahí a full, ahí mandándole. Tremenda paja después de llevar los tachos de litro, así. Pero estuvo piola, así. Cuando fuimos a pintar en el Belgrano ahí con Clear, estuvimos pintando en una esquina, así. Era en la casa de un jefe de policía. Y justo la vieja ahí nos estaba dando la merienda, todo así. Nos pagó y todo encima. Y después caían los patrulleros cada dos por tres, así. Se llenó de patrulleros hasta que salió la vieja a decirle que nos dio permiso, así, para que no nos joda. Y mi familia pensaba, no, nunca fueron así, tirar la mala, así, siempre le gustaba lo que hacía. Lo que le daba cosa nomás es cuando pintaba así, no pedía permiso y cosas así, me empezaba a joder la vieja. Pero no, siempre me apoyaron en todo, así. Y el estilo que me gustaría destacarme en el nivel es el estilo este Model Pastel, que es todo 3D, así. He visto unos varios artistas que lo hacen, lo trabajan y lo trabajan muy bien, así. Queda buenísimo. Y un rubro que me gustaría sería aprender a tatuar. Estaría buenísimo. Si no, en el arte, en el ámbito de las vanguardias, aprender más que nada un poco más del surrealismo, del realismo. Y el primer evento estuvo bueno, así estuvimos pintando ahí con los chicos de la crew ahí en el industrial. Y estaba el asterisco, estaba el inicio, estuvo bueno así. Y pintar me produce felicidad, así, energía, más que nada energía, así. Cuando estaba pintando a full, así, arrancar quería pintar a otro lado, así, al toque. Y me gustaría viajar a otros países, así, como a España, o sí, a Estados Unidos. Más que nada, igual en Argentina, en Buenos Aires, estaría bueno. En toda la Patagonia también. Y influyó bastante. Ya de por sí dibujaba de chiquito y a medida así que iba creciendo empecé a ver bastantes cambios. Así cuando pintaba salía más, empezaba a pintar por todos lados. A veces los viejos te pedían que le haga un mural así y te pagaban, todo estaba bueno. Y depende de la ocasión. El vandalismo está bueno cuando lo haces ahí al toque y te quería a otro lado plasmear así a la noche. O en el mismo día, igual le mandás. Y el arte es más fácil, está bueno cuando no querés que te rompan las bolas. Estás pintando ahí libre, sos vos. Y sí, pienso que sí, sí, sí se puede. Si ya te enfocas mucho en eso, en hacer murales, todo lo que te pide la gente, sí se puede.
y pone a hacer rostros, paisajes, o haciéndole letras así a ahí una gomería, cualquier cosa, igual se gana guita. Y no sabría decirte, porque hay varios que son buenos ahí. Hay unos cuantos que son buenos, uno de los SPBF ahí, el Bass, capo el viejo, sino el Fierce, está el Beas, hay varios en el sur. Y acá en la escena en 10 años la veo que bastante grande, sí. Porque cada vez se están sumando más gente a pintar, no solamente a pintar, sino a rapear ahí, a bailar, todo. Va a estar bastante grande, sí. Y afectó bastante así con el ámbito así de pintar, porque no podía salir mucho más que nada por mi vieja, así o por mi hermanito. Entonces, de vez en cuando nomás me escapaba ahí para tirar unos par de bombitas o taja o algo. Killian, Cypher, what up, yo? Yo, yo, check this. Bienvenidos a mi círculo donde no creo vínculos, tampoco quiero un título por ser el más rapero, cazando como un tiburón a esos rappers trituro, aunque tan raperos no son, para serte sincero, sinceros en la cuenta, únicamente en la harina, donde amaso al hit que viene y me hostiga. Voy a confiar en lo que me dijo una voz de arriba, el que es hijo de puta el mundo solo lo castiga, y eso es lo que está pasando, hoy lo vengo a contar. Me quisiste hundir a mí para de tu mierda escapar, lamentablemente puto te fracasó todo el plan, y ahora depende de mí para seguir en libertad. Y así va, con huevos siempre en la cancha, vivo partido a partido, ya no me fijo en las rachas. Me acuerdo de mi vieja, una frase que no se tacha, el que se junta con mierda tarde o temprano se mancha. Por suerte gente buena ahora es la que me rodea, como Micha, como Jerez, con oro hasta Villegas. Dejé la mala junta y eso es lo que más me llena, ya no estarme quemando, mejor ver cómo se queman. Hace una semana acá no me pensaba nadie en este cypher, soltando barras al aire, pero soy suplente de una persona inestable que olvidó que está al mal llegar al set 2 horas tarde. Lo siento, pero ahora todos se te alejaron, los que no, bueno, tarde o temprano. ¿Dónde está el personaje que nos hiciste comer? Si te metieron una causa y ni la luz ya podés ver. Me lo imagino a él escuchando este boom bap, queriendo responder aunque sin tune no va a grabar, ya que nunca rapeó bien en su vida. Si en el rap está más perdido que Lodi con Di María. Gia, 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 esto es Rap Hill, por si no lo conocías. Gia, 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 a fin de cuentas ya sabíamos que eras un policía. Gia, 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 you remember me.